Tuki tuki. Bobby, ¿te acordás que en el episodio anterior hablamos de la felicidad? Sí, claro que me acuerdo. ¿Qué es para vos la felicidad? Uf, no tiene una respuesta simple. No. Generalmente lo que hago es buscar en el diccionario de la Real Academia Española, cuando hay algún término que quiero saber de qué se trata, y lo busqué, ¿viste? En función de tu pregunta del otro día. Entonces ahí el diccionario de la Real Academia Española dice que felicidad es un estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien. Sería una versión materialista de la cosa que no es la que nos interesa, o a mí no me interesa y creo que a vos tampoco. No nos interesa y aparte, realmente, ¿nos cuestionamos qué es la felicidad? O sea, ya el hecho de buscar esa palabra, como para darle un significado, es como, lo haríamos en el garden, no sé, en la primaria. Nunca en mi vida se me ocurrió buscar un significado de la felicidad hasta que dije, y me hice la pregunta, ¿soy feliz? Y en realidad, ¿qué es la felicidad? Bueno, la otra versión del diccionario es satisfacción, gusto, contento. Pero a mi juicio, esta definición es incompleta porque no dice un qué, pero no un cómo. Sí. No sé si el diccionario debe decir el cómo, pero no lo dice. El Y cómo sería como hábito o sí, sí, como lo que sea. como ¿Cómo lo que hago sea. para lograr esto que dice acá el Pero tiene que diccionario? haber ejemplos. Claro, y hay un ejemplo que me A ver, parece fundamental y es del genio Quino, Mafalda. Mafalda. Un diálogo entre Mafalda y Miguelito. Se encuentran Mafalda y Miguelito y Mafalda le dice, hola, ¿algo bueno en la TV? Recién la enciendo, pero parece ser que si primero te pones desodorante, luego comes salchichas y después te compras un lavarropas, tenés que ser muy tarado para no ser feliz. Entonces, yo creo que ahí este buen hombre, en una posición filosófica, da una versión De de lo lo que que es la felicidad o la no felicidad, o la no digamos. felicidad. Y bueno, como eso me pareció que es muy incompleto, entonces, bueno, también hay otro ejemplo de Mafalda cuando va a una ferretería, una cerrajería y le Sí, pide al cerrajero que si le podía hacer una copia de la llave de claro. la felicidad. Qué ingenuo. Sí, Ta- sí, sí, sí. Qué ingenuo, pero al final, o sea, ingenuo, ingenuo. Muy interesante, Interesante en muy realidad. Qué interesante. ingenuo pensado de que es una niña por cómo se representa en Claro. Mafalda, ¿no? Y el cerrajero, que ya tiene unos años de vida, le dice, ¿cómo no, nenita? ¿Me, Nenita. me podés dar el modelo? Claro. Y Mafalda se va de la cerrajería diciendo astuto el Astuto, viejito, ¿eh? claro. Claro, y bueno, tantos años de vida le tenía que dar una pista, una orientación. Entonces ponemos un poco la filosofía como una utopía, ¿no? No, 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 no. No sé si tanto utopía, pero algo, o sea, se alcanzaría en definitiva, pero siempre y cuando nos hagamos la pregunta correcta. Claro. Y ahí es donde viene, vos hablaste de filosofía, y hay algunos tipos, como Epícteto, Epicteto. Tu amigo Epicteto. mi amigo Epícteto, vivió entre el 55 y el 135 después de Cristo. O sea, Tranqui, ponele 2000 años. un viejito. Este hombre nació esclavo Ujú. y tenía un buen amo que lo liberó. ¿Y qué hizo Epícteto una vez liberado? Fundó una escuela de filosofía. Entonces su única ¿Cómo pasión, pasás de ser esclavo, perdón, ¿no? Que te interrumpa, a fundar una escuela de bueno, filosofía? evidentemente era un tipo especial, pero esa especialidad le surge, a mi juicio, porque él se preocupó en responder dos preguntas. ¿Cómo puedo vivir una vida feliz? Pensar que él venía de una época de esclavitud y Exactamente. se preguntaba eso. ¿Y cómo puedo ser una persona buena? O sea, aún habiendo sido esclavo, a él le preocupaba Ser cómo una ser persona buena. bueno. Y entonces, ¿a qué conclusión llega él? Fíjate vos qué simpleza, ¿no? Porque para él la felicidad y la libertad Hablando de comienzan, su situación, ¿no? De que siendo esclavo vos decís, ¿cómo yo puedo? Perdón, ¿no? Ya que vas a poner lo de la libertad. ¿Cómo ser esclavo? Y esto hablando de la buena persona. Quizás uno cuando piensa en un esclavo piensa en el maltrato y sí, piensa en que seguro, vos tenés que obedecer. Entonces,
si vos tenés que estar bajo órdenes o bajo el mando de alguien, por eso trae el tema de la felicidad, cómo ser una buena persona, cómo decidir ser una buena persona en definitiva, y esto de la libertad, como en contraposición a su historia, ¿no? Claro, tal cual. Por eso él plantea él lo llama un principio, ¿no? Que serían dos situaciones a considerar. Algunas cosas se encuentran bajo nuestro control y otras no. Por ejemplo, no puedo controlar que alguien me insulte. Para nada. Vos si me querés insultar... Para nada, vos no podés controlar lo que le pasa al otro. De ninguna manera. O sea, la reacción del otro no puede. Pero sí puedo controlar mi reacción. Y vos sabés que cuando yo leí esto ya hace unos años atrás, me propuse ponerlo en práctica. Entonces, me acuerdo una vez que entré con mi auto a la ruta en una maniobra mala, decididamente mala, en mi maniobra, y otro automovilista que pasaba por ahí, bueno, me dijo de todo menos bonito. Claro. Entonces, como yo me di cuenta que había cometido un error, le pedí disculpas con un gesto, digamos, con la mano, y qué sé yo. Sí. Y el tipo me siguió insultando hasta que llegamos al próximo semáforo. Entonces, cuando llegamos al próximo semáforo, bajé mi ventanilla, él también debe haber creído que lo iba a insultar, qué sé yo, Sí. no sé. Pero lo que le dije es, te pedí perdón ya en el semáforo anterior. Me equivoqué. ¿Qué más querés que te diga? Y el tipo no pudo decir más nada. Levantó el libro y seguimos nuestro camino. Entonces yo en ese momento me sentí feliz porque dominé mi reacción. Exacto. No lo insulté a él. Exacto. Bueno, eso es un ejemplo personal. Lo que pasa es que ahí es donde uno entra en esta disrupción del concepto de felicidad. Sí. Porque uno dice que la felicidad que está asociada a que yo te esboce una sonrisa, en la que esté contenta, en la que tenga ganas de hacer cosas que a mí me gustan. En realidad la felicidad no es el hábito no el hábito, perdón, no es un estado, ¿no? Muchas personas hoy, y me encantaría que nos digan para ustedes qué representa la felicidad o qué es la felicidad, muchas personas evocan un estado, pero podríamos decir que es un estado supervisado o bajo una decisión. Generado por nosotros a través de una decisión, claro. Fíjate, mira, eso que estás diciendo vos es un ejemplo que para mí es tremendo. A ver. Te digo primero el ejemplo y después te digo quién lo dice. Dale. Intuí cómo un hombre despojado de todo puede saborear la felicidad, aunque sea solo un suspiro de felicidad, si contempla el rostro del ser querido. ¿No? Es simple, ¿no? Sí. Bueno, pero la persona que dijo esto es un escritor, Viktor Frankl, en 1946, relatando su experiencia como prisionero en el campo de concentración Auschwitz. O sea, él estando en Auschwitz, pensó en la felicidad recordando el rostro del ser querido. Para mí es una cosa tremenda porque dependió exclusivamente de él, con todo el sufrimiento que tenía, con todas las torturas que tenía, con la familia que estaba desaparecida y luego se supo muerta. O sea, él pensaba o hablaba, por lo menos en este caso, de un suspiro de felicidad. Nosotros tenemos que pensar, entonces, o no tenemos, sino que se nos sugiere al menos pensar o intentar ser felices todos los días, en todos los momentos, porque la felicidad no es algo que me la pueda despertar algo, porque ese es el concepto que muchas veces a veces tenemos erróneo, que es algo que me lo va a despertar un bien que yo poseo, me lo va a despertar, o no sé, me saqué la quiniela, me vuelvo millonaria, estoy hablando de un ejemplo random, ¿no? O no sé, o nace un sobrino, sí, son, ¿no? Momentos que te generan como gozo, te generan como alegría, pero sí. ¿Es eso realmente la felicidad? Yo creo que ahí es donde apuntamos, ¿no? A estos diferentes conceptos que son traídos, que son elaborados, donde en realidad la felicidad es algo que nos permite hacernos esta pregunta, decir, bueno, ¿somos felices realmente? ¿Qué es la felicidad? En realidad, la felicidad, ahí va, son estos micro momentos, ¿no? En los que uno puede detenerse y hacerse la pregunta en toda situación. Porque ¿dónde utilizaríamos el término felicidad? ¿Soy feliz? ¿Por qué uno de repente lo va a asociar a que si me gano el Kine 6 voy a ser feliz? No. A lo mejor te ganas problemas, pero mira, un tema que me parece interesante, donde aplicar esto,
supongamos que vos estás en tu trabajo, Sí. no necesariamente en tu trabajo, pero en el trabajo en donde generalmente se generan muchas veces situaciones que no te gustan. Ujú. ¿Y qué pasa si vos ahí en ese momento decís, voy a acordarme el rostro de tu ser querido, Sí, preferido? sí, Puede ser tu mamá, tu sí, papá, tu hermano, tu novio, sí, novia, etcétera, sí, etcétera. Y te va a cambiar algo, sí, claro. seguro, Sí, pero claro. porque vos Te decidís estás eso. diciendo vos. Y el mismo Frankl dice, vos fíjate, en este mismo libro que él escribió, que es El hombre en busca de su destino. Ujú. Sí, creo que se llama así. La felicidad no es una posada en el camino, sino una forma de caminar por la vida. Y esto es lo que decías vos, esto es de todos los días. Es todos los días. Yo camino todos los días. Bueno, eso es lo que te va a dar, lo que te va a contribuir felicidad. Y es un poco, claro. Pero hay otro autor, estoy seguro que ya Bauman. falleció, Sigmund Bauman, que él decía, una vida feliz no es sin preocupaciones. Por eso entonces, cuando vos vas al diccionario de la Real Academia Española, que te habla de satisfacción, contento, Sí, gusto, qué sé sí, yo, sí. vas a decir, no, pero espera, esto no es así. Mm. Este hombre lo que dice que una vida feliz no es sin preocupaciones. Una vida feliz es una en la que se superan preocupaciones. Claro, exacto. Porque si no, es decir, vos, ¿en qué planeta vivirías en donde no tenés preocupaciones, donde no tenés problemas, donde no tenés problemas en relación con la gente, con compañeros de trabajo, etcétera? La filosofía es algo que uno, la filosofía, sí, en realidad la felicidad es, es una de las cuantas cosas que uno puede llegar a cuestionarse cuando uno habla de filosofía. O sea, uno cuando empieza a filosofar, no necesariamente citando, ¿no? Pero digo, es una forma de cuestionamiento, porque en realidad la filosofía, ¿qué hace? Es cuestionar, básicamente. Totalmente. Entonces, digo, utilizar la palabra cuestionamiento o decir filosofar es como básicamente llegar al mismo, o intentar llegar a un mismo lugar, ¿no? Entonces, cuando uno habla de la felicidad, ¿no? Y cuando uno la trae, es porque es una de las tantas cosas que nosotros, que al menos uno debería poder manejar y debería poder incorporar como algo de toda la vida, como bien decís vos, ¿no? No es que de repente, porque yo estaba en un campo, ¿entendés? De concentración de Auschwitz, es como que yo iba a ser una persona desgraciada o infeliz. Era una decisión para él atravesar un momento no muy bueno, no muy grato, con la voluntad y como a él le parecía estar, porque es como, en definitiva, si no es como que decís, bueno, voy a ser feliz porque estoy atravesando este momento de mi vida, o no. Entonces digo, es algo tan simple como decir, hoy, ahora, en este momento, ¿sos feliz? Es una decisión. Entonces vos decís, bueno, pero ser feliz que yo me tendría que estar riendo o muriéndome de risa o no sé, pensando que no sé, que mañana, Claro. no sé, ¿no? Una, Fíjate, perdón que te porque interrumpa, nos lleva a poder atravesar todos los momentos de nuestra vida y estar más flojos, bueno, más, tal cual. hacer más Lo que te sencillos. quería decir es, fíjate esta actitud de Frankl, Sí, cuando él habla de un suspiro de felicidad sí, pensando en el rostro de un ser pensando. querido, si no es lo mismo que decía Epicteto 2000 años antes, más o menos, en la cual hay dos situaciones que nos toca Las que enfrentar, las que dependen de controlamos. nosotros y las que no dependen de nosotros. O sea, que a la mujer de él la mataron, Mm. no dependió de él, pero sí No. dependió de él pensar en el rostro de esa mujer Y decidir querida, recordarla y eso le generó un suspiro de de felicidad felicidad. en un campo de concentración rodeado de muerte. Exacto. O sea que si alguien quiere ser feliz, que no ponga pretextos. No, No, no hay no hay pretextos. pretextos para ser feliz. No. Y volvemos a esto, ¿no? Cómo uno lo puede aplicar en el cotidiano. Bueno, lo puede aplicar con el cotidiano porque en definitiva hacerte la pregunta correcta te permite crecer en lo personal, te da una cuota como de sabiduría, ¿no? Que también la traen los Sí, años, sí, sí. pero Sí, porque pero necesitamos. esto casi que no es, años, bueno, ellos tuvieron muchos años hasta que elaboraron esos principios y qué sé yo, pero uno lo puede aplicar desde Exacto, la secundaria, digamos, para no exacto, hablar de la primaria, de la escuela exacto, primaria. exacto. Y vos, ¿Por qué no? no, a ver, podría tranquilamente Sí, estar sí. hablando de esto y evocar a que uno pueda tratar de conectarse con estos pequeños cuestionamientos que realmente te cambian y te hacen la vida distinta. Sí, sí. Te hace la vida, ¿sabes qué? Feliz.
Te hacen la vida feliz. te hacen la vida feliz. ¿Qué implica? Y que vos tomaste una decisión De ser feliz. para ser feliz, o por lo menos para lo que no depende de vos no te afecte de manera tal que no sea feliz. Así que para mí, no sé si responde a la pregunta que vos, con la que vos iniciaste esto, pero está, y seguramente, mira, hay muchos libros que hablan exclusivamente de la felicidad, qué sé Sí, yo. no. Pero bueno, tampoco se trata de leerse en la biblioteca. Es que no tenés es que es tan simple como la fórmula que acabamos Claro, de claro, describir. claro. Así Realmente que no para mí, es algo que te lo genera algo externo, sino que es algo que vos propio podés generar. ¿Para qué? Para vivir mejor. sí, sí. Yo estoy seguro que cualquiera que pueda ver esta charla nuestra, seguramente, valga la redundancia, podrá opinar, decir, bueno, no, pero también hay tal otra posibilidad, o también podría ser de otra manera. Y seguro que es así, porque no es como yo digo. No es como yo digo. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, está.